A veces pienso que, si no hubiera salido a la cocina aquella noche, todo habría seguido el mismo curso habitual. Pero la vida, lo sé ahora, cambia justamente en esos momentos cotidianos que parecen insignificantes. Todo empezó con la llegada de mi suegro a nuestra casa, no por un deseo familiar, sino por necesidad. Su presencia trastocó la rutina con una fuerza inesperada. No era un invitado deseado ni un extraño, sino alguien cuya energía alteraba el aire mismo del hogar. Al principio sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. Él recorría la casa como si le perteneciera, pero a la vez había algo vulnerable en sus gestos. Empecé a prestar atención a detalles antes insignificantes, la manera en que se apoyaba contra el marco de la puerta, como sus ojos, cargados de ironía, se demoraban en mis manos cuando cortaba pan o me abrochaba el reloj. Mi esposo parecía no notarlo. Para él, todo era un regreso a la costumbre, un ciclo familiar en el que yo siempre tenía el mismo papel. Sin embargo, yo comencé a mirarme con otros ojos. Al abrir el armario cada mañana, elegía mi ropa no solo pensando en la comodidad o en mi marido, sino en cómo se verían mis hombros, el escote, la caída de una blusa suave sobre mi cintura. Incluso los detalles más pequeños, el tono del esmalte, la elección de unos pendientes, adquirieron un sentido nuevo y eléctrico. Notaba su mirada, y aunque me sonrojaba, no apartaba los ojos. Había algo antiguo y animal en esa atención. Algo que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Una mañana, los encontré a ambos, a mi esposo y a su padre, discutiendo en el pasillo. La discusión no era seria, pero ambos, sin decirlo, esperaban mi reacción, mi gesto mediador. Sonreí, fingiendo neutralidad, aunque por dentro sentí que ese simple momento reorganizaba algo en mí. Me convertía en testigo y protagonista de una tensión invisible, un juego de poder silencioso donde, por primera vez en años, yo tenía un papel distinto. Empecé a pasar más tiempo sola, bajo el pretexto de largas duchas o de leer en el baño. Jugaba con la lencería frente al espejo, experimentando con encajes y telas sedosas, no solo para agradar a mi esposo. Sentía el rubor de una adolescente, el secreto placer de la anticipación. A veces, me sorprendía cambiando de conjunto solo porque sí, explorando mi cuerpo con una curiosidad que creía perdida. Esa noche me despertó el sonido de pasos leves. Bajé a la cocina y lo vi allí, de pie frente al frigorífico, con una camiseta gastada y pantalones cómodos, una pulsera antigua brillando en su muñeca. Se giró y, en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. No hablamos al principio, pero el aire se volvió denso, como si compartiéramos un secreto sin palabras. Crucé la estancia fingiendo normalidad, aunque mi pulso delataba mi nerviosismo. ¿Tampoco puedes dormir?, dijo él, su voz suave, sin esa dureza habitual. No, parece que el insomnio se contagia en esta casa, contesté, sin poder evitar que una sonrisa nerviosa se dibujara en mi boca. Sirvió agua y me tendió un vaso. Vi un leve temblor en su mano, y no supe si era el frío de la madrugada o algo más profundo. Permanecimos unos segundos cerca, demasiado cerca para ser simplemente familia. Olí su piel, una mezcla de jabón y algo indefinido, masculino, y tuve que recordarme a mí misma que debía regresar a la habitación. Pero no lo hice de inmediato. Cuando, al fin, me acosté, el sueño fue imposible. Recordé cada gesto, cada roce accidental del día anterior, su manera de reírse de las bromas que solo nosotros entendíamos, la vez que, por error, su mano se posó en mi hombro y no se apartó enseguida. La noche se alargó, cargada de pensamientos prohibidos que parecían encender cada fibra de mi piel. Me descubrí deseando, con una fuerza inquietante, algo que no sabía cómo nombrar. Por la mañana, elegí una blusa especial. Sabía que no era para mi esposo. Era para mí y, secretamente, para él. El desayuno fue diferente. Sentí sus ojos recorrerme, curiosos, atentos, como si buscara leer en mi forma de moverme alguna respuesta. La tensión crecía, tangible, llena de silencios elocuentes y gestos pequeños, casi invisibles para el resto, pero reveladores para nosotros. Ese día decidí dejarme llevar un poco más, reí más fuerte de lo habitual, mantuve el contacto visual más tiempo del prudente, escogí mis accesorios con intencionalidad. Me sentí viva, capaz de decidir por mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, llena de una energía nueva, expectante. No sabía a dónde nos conduciría esa extraña complicidad, pero tenía claro que quería explorarla, aunque solo fuera
Para reencontrarme con la mujer que creía dormida en mi interior, el día terminó sin sobresaltos visibles, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Entendí, entre tazas de café y miradas largas, que el deseo puede crecer incluso en la rutina, y que el peligro, a veces, tiene el rostro conocido de quien menos esperabas. El ritual de las tardes en casa adquirió, de repente, una tensión subterránea que no se podía nombrar. Nunca fui una mujer particularmente supersticiosa, pero aquellas pequeñas coincidencias cotidianas, quedarnos a solas en la cocina mientras los demás salían al jardín, cruzar miradas al colocarlos platos, sentir el calor de su presencia incluso de espaldas, comenzaron a pesarme con una mezcla de anticipación y culpa. Mi marido y los hijos recogían ramas secas para la barbacoa, y el sol entraba oblicuo por las ventanas, iluminando las motas de polvo y dando al ambiente un tono irreal, casi onírico. Yo preparaba ensalada, cortando verduras lentamente, casi esperando el roce de su mano o la sombra de su figura detrás de mí. Recuerdo con precisión la textura de la madera bajo mis dedos, el sonido rítmico del cuchillo y el eco de su voz, grave y contenida. Él se acercó para sacar algo del cajón de los cubiertos, su brazo rozó mi cadera. Me giré levemente, fingiendo indiferencia, pero el latido de mi corazón era tan fuerte que pensé que lo escucharía. La conversación fue banal, una sucesión de frases mecánicas sobre los planes para la cena, las compras, el estado del césped. Sin embargo, en el trasfondo, todo estaba cargado de dobles sentidos, de silencios que decían mucho más que las palabras. ¿Te ayudo con eso?, preguntó, señalando el cuenco con tomates. Si quieres, pero vas a terminar desordenándolo todo, le respondí, casi en broma, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Compartimos una sonrisa breve, como si ese simple intercambio contuviera un acuerdo tácito. Noté cómo sus dedos, al sujetar el bol, se demoraron un instante sobre los míos, sin brusquedad, pero con una intención clara. Había en ese gesto una familiaridad inesperada, peligrosa. Yo no me aparté. Por un momento. El tiempo pareció detenerse, el zumbido de los insectos fuera, el murmullo lejano de las voces en el jardín, todo se volvió difuso. Sentí su aliento muy cerca, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios tocaron los míos. No fue un beso impulsivo ni voraz, sino un roce delicado, como si quisiera comprobar si yo era real o una invención de su deseo. El sabor del tomate en mi boca, la humedad de su aliento, el leve temblor de su mano sobre mi muñeca, todos esos detalles quedaron impresos en mi memoria con la nitidez de un sueño lúcido. Durante un segundo, estuve tentada de romper la magia. Con una risa nerviosa o una frase banal, pero no dije nada. Cerré los ojos y me permití sentir. El beso duró apenas un instante, pero el eco de ese contacto siguió vibrando en mí durante horas. Cuando finalmente se separó, ni siquiera me atreví a mirarlo. Ambos seguimos con nuestras tareas, intentando fingir normalidad. Pero mis pensamientos ya no me obedecían. Cada movimiento posterior, lavar los platos, preparar el aliño, cortar el pan, estaba impregnado de esa electricidad nueva. La piel me ardía bajo la ropa, sentía el pulso en las sienes, la garganta seca. Cuando el resto de la familia regresó, la casa volvió a llenarse de voces y risas, pero para mí todo sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Observaba a mi marido desde lejos, con una ternura melancólica. Notaba la seguridad de sus gestos, la forma en que me buscaba para comentar algún detalle del día, y por primera vez sentí un abismo inexplicable entre nosotros. No era rabia, ni tristeza. Era como si la vida cotidiana hubiera perdido, de golpe, su textura. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación antes que los demás. Me senté en el borde de la cama, descalza, con la luz suave de la lámpara, bañando las paredes en tonos dorados. Miré mi reflejo en el espejo del armario y no me reconocí del todo. La mujer que veía allí tenía los labios entreabiertos, las mejillas sonrojadas, una sombra de sonrisa en los ojos. No era solo el deseo. Era algo más, una especie de renacimiento doloroso, el descubrimiento de una necesidad que había silenciado durante años. Me desnudé lentamente, prestando atención a cada prenda, a cada centímetro de piel expuesta. Eligiendo mi pijama, dudé un instante y tomé el de tela suave y delicada, el que reservaba para ocasiones especiales. Había en ese gesto una especie de confesión íntima. Me pregunté si él pensaría en mí esa noche, si recordaría el tacto de mis labios, el calor de mi cuerpo a unos centímetros del suyo. Intenté distraerme leyendo, pero las palabras se emborronaban ante mis ojos. El silencio de la casa era denso, cargado de las emociones no dichas.
Oí pasos en el pasillo, tal vez era él, o tal vez solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Me pregunté si se arrepentía, si estaría tan desvelado como yo. No. ¿Sabía cómo actuar al día siguiente? ¿Debería fingir que no había pasado nada? ¿Buscar su mirada? ¿O evitarlo para siempre? Las preguntas me asaltaban en oleadas, cada vez más urgentes y confusas. Recordé entonces la ligereza de su risa cuando bromeamos sobre el desastre en la cocina, su manera de hablarme sin solemnidad, como si compartiéramos un secreto invisible. Era la primera vez, en muchos años, que alguien me miraba de esa forma, no como esposa o madre, sino como una mujer completa, con deseos y temores propios. En ese reconocimiento había vértigo, y al mismo tiempo, una paz extraña, como si hubiese encontrado un refugio en medio de la tormenta. Al final, caí rendida en la cama, con la piel encendida y los pensamientos girando en espiral. Soñé con casas inundadas de luz, con voces susurrantes y gestos velados. Desperté varias veces, tocando con la punta de los dedos mis labios, como si intentara confirmar que el beso había ocurrido de verdad y no era solo fruto de mi imaginación. Por la mañana, la rutina pareció restablecerse, pero nada era igual. El café tenía otro sabor, la casa parecía más estrecha, los silencios más densos. Cuando lo vi, evitó mirarme durante un buen rato, pero después, en un descuido, nuestras miradas se cruzaron y fue como si todo lo vivido la noche anterior se condensara en ese segundo. Había algo de vergüenza, sí, pero también una complicidad nueva, un pacto silencioso que, lejos de asustarme, me daba fuerzas. Comprendí que lo que había sucedido no era un accidente. Era el inicio de algo más grande y peligroso, algo que pondría a prueba mi lealtad, mi paciencia y, sobre todo, mi capacidad para reconocerme a mí misma. Sentí miedo, sí, pero también una extraña alegría, un cosquilleo en el estómago que no recordaba haber sentido en décadas. Al salir al jardín con la bandeja de café, el aire fresco me golpeó en la cara y supe que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. La vida tiene formas insospechadas de ponernos frente a nuestros propios límites, y a veces basta una propuesta anodina para desatar una tormenta interna. Aquella mañana, tras el desayuno, mi marido mencionó que debía viajar por trabajo y, sin demasiada ceremonia, me pidió que me hiciera cargo de unas compras grandes para la semana. No fue él quien lo sugirió, sino mi suegro el que, con naturalidad, propuso acompañarme. Lo hizo delante de todos, sin titubeos, y nadie pareció detectar nada fuera de lo común. Acepté, no sé si por inercia o por el deseo, oculto y vergonzante, de pasar más tiempo a solas con él. Nos preparamos con calma, y mientras ajustaba el bolso al hombro, noté que me preocupaba más de lo habitual por mi aspecto. Elijo unos pantalones claros y una blusa suave, peino mi cabello con esmero y me aplico un perfume que normalmente reservo para cenas especiales. El trayecto en coche al supermercado fue, al principio, una sucesión de frases prácticas sobre la lista de la compra, las marcas preferidas, los precios. Sin embargo, pronto la conversación derivó hacia terrenos más resbaladizos. Hablamos de viajes, de la juventud, de las primeras veces que uno se siente realmente vivo. Él contaba historias de su pasado con una ligereza y una ironía que me hacían reír de un modo despreocupado, casi adolescente. Me sorprendió la facilidad con la que pasábamos del recuerdo nostálgico a las bromas llenas de dobles sentidos, y cómo su mirada encontraba la mía en los semáforos, buscando complicidad en un momento, el silencio se volvió espeso. El tráfico se detuvo y, mientras esperaba la luz verde, él tomó mi mano para examinar el anillo que llevaba. Sus dedos se demoraron un poco más de lo necesario, sentí su piel caliente, la presión firme pero suave, y mi corazón se aceleró. No dije nada. Afuera, la ciudad bullía, ajena a lo que sucedía dentro de aquel coche, pero para mí, el mundo se había reducido a aquel contacto. Fue solo un instante, pero suficiente para que me quedara grabado en la memoria como un tatuaje invisible. Cuando llegamos al supermercado, nos movimos juntos por los pasillos, repitiendo el juego de elegir productos, discutiendo sobre los mejores tomates, riendo por tonterías. De vez en cuando, sus manos rozaban mi espalda al pasar, y mi piel reaccionaba como si estuviera bajo una corriente eléctrica. Nadie nos prestaba atención, éramos solo dos adultos haciendo la compra, pero yo me sentía envuelta en una esfera de intimidad secreta y palpitante. Después de pagar, él sugirió que tomáramos un café en una pequeña cafetería cerca del mercado. Dudé apenas un segundo, lo suficiente para sentir la descarga de adrenalina, y acepté.
El local estaba casi vacío, la luz era tenue, la música apenas un susurro. Pedimos café y pasteles, y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Hablamos de cine, de libros, de la soledad que a veces se instala en la vida sin pedir permiso. Yo le confesé, con una franqueza que me sorprendió, que últimamente me sentía atrapada en mi propio papel, como si todo a mi alrededor funcionara por inercia y yo simplemente obedeciera. Nunca es tarde para cambiar las reglas, dijo él en voz baja, con esa gravedad burlona que lo caracterizaba. La frase me atravesó. En su tono había algo de desafío, pero también un dejo de ternura. No respondí enseguida. Me limité a mirar el vapor que ascendía del café, preguntándome si de verdad podía permitir que la vida me sorprendiera de nuevo. La vuelta a casa fue más silenciosa. Compartimos una complicidad densa, como si cada palabra no dicha quedara flotando entre nosotros. Noté que mi postura era más relajada, que sonreía sin motivo aparente, y que la perspectiva de regresar a la rutina doméstica me parecía repentinamente insoportable. Quería prolongar ese estado de excepción, ese paréntesis de libertad en medio del calendario de obligaciones. Él conducía tranquilo, una mano en el volante y la otra descansando casualmente cerca de mi rodilla, lo suficientemente cerca como para hacerme sentir la tensión del límite, pero sin cruzarlo. Al llegar, descargamos las bolsas en silencio, evitando mirarnos demasiado. Mi marido nos recibió con la naturalidad de quien no imagina lo que ocurre bajo la superficie. Agradeció a su padre por la ayuda y bromeó sobre mi tendencia a comprar de más. Sonreí, respondiendo con una ligereza que no sentía. Había en el aire un pozo de insatisfacción, como si la casa se hubiera encogido o yo misma hubiera crecido demasiado para caber en ella. Esa noche, al cerrar la puerta de mi dormitorio, me sentí inquieta y expectante. Revisé los mensajes en el teléfono, sin saber exactamente qué buscaba. Pensé en el café, en la mano sobre la mía, en la promesa implícita de su frase. No dormí bien, el sueño venía a ráfagas, siempre interrumpido por recuerdos de miradas, de roces, de palabras que aún ardían en mi memoria. Al amanecer, el cuerpo me dolía, como si hubiera caminado kilómetros, pero también sentía una liviandad nueva, una energía que no lograba contener. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba que llegara el día, solo para ver qué excusa podría encontrar para quedarme a solas con él otra vez. Sabía, con una certeza amarga y dulce a la vez, que el deseo ya no era un accidente, sino una decisión silenciosa. Mi mundo se había desplazado unos centímetros, lo justo para que todo, los gestos, los horarios, las rutinas, se sintiera potencialmente peligroso y excitante. Comprendí, mientras preparaba el desayuno, que ya no podía fingir indiferencia. El anhelo era ahora parte de mi respiración diaria, y cada minuto lejos de él se sentía como una oportunidad perdida. No sabía cuánto tiempo podría seguir viviendo en este filo, pero me di cuenta de que, al menos por ahora, no quería bajarme de esa cuerda tensa. El regreso de mi marido fue tan abrupto como su partida. Llegó a casa una tarde, con ese cansancio en la voz que solo traen los viajes largos y los compromisos pospuestos. Traía un ramo de flores y una bolsa de regalos que, según él, había escogido pensando en mí. Los hijos celebraron su llegada con ruido y abrazos, y yo, por un instante, sentí que todo podía volver a su cauce, como si lo vivido en su ausencia fuera apenas una fantasía fugaz. Pero nada era igual. Mientras él hablaba de sus reuniones y me preguntaba cómo habíamos pasado los días, noté que mi atención vagaba hacia el otro extremo del salón, donde mi suegro, sentado en silencio con una copa de vino, parecía observar la escena desde una distancia casi irónica. Era como si supiera que en aquella sala se libraban dos batallas invisibles, la del deber y la del deseo. Yo participaba en ambas, y ninguna me ofrecía consuelo. La noche avanzó entre anécdotas, risas fingidas y una cena que, en otro tiempo, habría sido motivo de alegría. Cuando mi marido me entregó un pequeño paquete envuelto con esmero, sentí una punzada de nostalgia. Al abrirlo, descubrí un conjunto de lencería de encaje, delicado y elegante, de un color que rara vez usaba, pero que él recordaba que me gustaba. Agradecí el gesto con una sonrisa suave, aunque por dentro sentía una confusión dolorosa. El regalo era hermoso, pero al tocar la tela suave entre mis dedos, no pude evitar pensar en las manos de otro, en el deseo recién descubierto que bullía bajo mi piel. Más tarde, cuando subí al dormitorio para cambiarme, observé mi reflejo en el espejo. La mujer frente a mí se movía con una cautela desconocida. Me puse el conjunto nuevo, dejando que el encaje se ajustara a mis formas, y sentí una mezcla de pudor y orgullo.
Bajé la cremallera de la falda lentamente, consciente de que la puerta estaba entornada. No había premeditación en mi gesto, solo una entrega a la curiosidad. Cuando giré la cabeza, mis ojos se encontraron con los de mi suegro, que pasaba por el pasillo. El momento duró apenas unos segundos, suficiente para que ambos comprendiéramos el alcance de aquella visión. No hubo palabras, solo una pausa tensa, un silencio que lo decía todo. Esa noche, durante la cena, sentí el peso de su mirada en mi nuca. Cada gesto, cada risa, cada palabra que dirigía a la mesa tenía un eco oculto, un doble sentido solo perceptible para nosotros. Entre nosotros circulaban mensajes invisibles, una mano que roza un vaso, una servilleta que cae y se recoge con demasiada lentitud, una broma lanzada al aire que solo nosotros entendíamos. Todo era código, todo. Era espera. Al terminar la velada, los hijos se retiraron y mi marido, agotado, subió a acostarse temprano. Quedé sola en el salón, recogiendo los últimos platos. Mi suegro entró en silencio, y por un momento compartimos el mismo espacio, cada uno a un extremo de la mesa. Él se acercó, sin prisa, y dejó su copa junto a mi mano. Nuestros dedos se rozaron apenas, sentí el temblor de la anticipación, el vértigo de lo prohibido. Me atreví a escribirle un mensaje breve al móvil, un juego temerario que nunca habría imaginado en otra época. No debiste ver eso. No tardó en contestar, quisiera volver a verlo. Leí su respuesta varias veces, notando cómo el pulso me martilleaba en las sienes. Apagué el teléfono y subí a mi dormitorio en silencio, con los pies descalzos, como si el eco de ese intercambio pudiera despertar a los demás. Aquella noche dormí poco. Daba vueltas en la cama, sintiendo la textura del encaje sobre mi piel como un recordatorio constante. No era solo el deseo, era la certeza de estar cruzando un umbral invisible. Escuchaba los sonidos de la casa, un crujido, una tos, un grifo que gotea, y en cada uno de ellos creía detectar la señal de un cambio inminente. A la mañana siguiente, la casa amaneció en calma, pero nada dentro de mí era tranquilo. Preparé el desayuno en silencio, viendo cómo el vapor del café se elevaba en espirales lentas. Mi suegro bajó más tarde, vestido de manera informal, con ese aire distraído que ocultaba, lo sabía ahora, una voluntad de acero. Nuestros saludos fueron cordiales, casi fríos. Pero en cada gesto se leía la tensión de los últimos días, la acumulación de gestos suspendidos. Durante toda la jornada, busqué su presencia en los pequeños detalles, el periódico dejado en la mesa, una taza olvidada junto a la ventana, un libro con una nota entre las páginas. Todo se había convertido en parte de nuestro lenguaje secreto. Las horas transcurrieron lentas, pesadas, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Yo trabajaba en la cocina, doblaba ropa, fingía conversar con los hijos, pero la mente volvía una y otra vez a ese cruce de miradas en el pasillo, a la promesa muda de la noche anterior. En la cena, el ambiente fue distinto. Había algo de exceso. En las bromas, un nerviosismo apenas disimulado. Mi marido, todavía cansado, no reparó en los hilos que se tejían a su alrededor. Al despedirse para subir a descansar, me acarició el hombro con una ternura distraída, y yo sentí un escalofrío. El contraste entre la calidez de su mano y el fuego subterráneo que me quemaba por dentro era demasiado grande. Me quedé un rato más en el salón, recogiendo los últimos restos del día, y cuando apagué las luces, la oscuridad me envolvió como un manto denso. Subí las escaleras sin mirar atrás, consciente de que el mundo que había conocido estaba resquebrajándose bajo mis pies, y que el verdadero peligro ya no era lo que podía perder, sino lo que estaba dispuesta a arriesgar para no renunciar a lo que acababa de despertar en mí. El insomnio me abrazó hasta el amanecer. Con sus preguntas y sus recuerdos, con la certeza de que la próxima vez que nuestras manos se encontraran, nada podría detenernos. La noche de nuestro aniversario de boda se sintió, desde el principio, como una celebración impostada. Mi marido había planeado todo con esmero, una cena con velas en la terraza, música suave, vino elegido especialmente. Me entregó flores, y por un momento volví a sentirme la joven que fui, cuando aún todo era promesa y aventura. Pero en la luz de las velas percibí la distancia entre nosotros como una grieta invisible. Hablamos, brindamos, reímos de anécdotas antiguas. Él se mostraba atento, cariñoso, pero en sus ojos había cansancio, y en sus caricias cierta torpeza. Como si buscara el eco de un deseo que ya no era espontáneo, sino aprendido. Al terminar la cena, me invitó a bailar, pero el movimiento de nuestros cuerpos era tímido, casi un ritual más que un juego.
Al poco rato, agotado, se excusó y subió a la habitación, dejándome sola bajo las luces cálidas de la terraza. Me quedé allí, envuelta en la fragancia de las flores y el rumor de la noche, sintiendo el frescor en la piel expuesta de mis brazos. Al poco, mi suegro apareció en la puerta, con un gesto silencioso, y se acercó llevando un chal. Sin decir nada, lo puso sobre mis hombros, sus manos demorándose apenas un instante en mi cuello. Nos sentamos juntos en la penumbra, cada uno mirando hacia el jardín oscuro. La distancia física era mínima, pero el peso de lo no dicho llenaba el aire. Por un momento reinó el silencio. Sentía su respiración pausada a mi lado, y cada célula de mi cuerpo parecía pendiente de sus movimientos. Finalmente, él habló. Con voz baja, casi un susurro. A veces creo que la vida nos coloca en lugares extraños para recordarnos quiénes somos de verdad. No respondí de inmediato. Me limité a mirar la luna tras las ramas, el brillo pálido sobre el césped. Luego dije, sin pensar demasiado, que había noches en las que yo también me sentía ajena a mi propia vida, como si la observase desde fuera. Había sinceridad en mi voz, pero también miedo, porque cada palabra nos acercaba más al borde. Hablamos largo rato. De las oportunidades perdidas, de los amores antiguos, de la soledad que se instala en los matrimonios sólidos como una sombra blanda. Él me contó que nunca había aprendido a pedir perdón en voz alta, y que eso le costaba amistades y cariño. Yo confesé, entre risas tristes, que a veces me sentía transparente, como si pudiera pasar años junto a alguien y no dejar huella en su memoria. La conversación fue subiendo en intensidad, a medida que la noche se espesaba y el frío nos hacía acercarnos. Sentí su mano buscar la mía sobre el banco. El contacto fue eléctrico, tan inesperado como inevitable. No lo rechacé, apreté sus dedos, temblorosa. La tensión que nos había rodeado tantos días se condensó en ese instante. Nos miramos, y en su rostro vi una mezcla de culpa, deseo y desafío. Nos inclinamos el uno hacia el otro, muy despacio, como si temiéramos romper el hechizo. El beso llegó finalmente, largo, consciente, profundo. No hubo prisa ni violencia, solo una entrega total al momento. Mis labios buscaron los suyos con hambre de verdad y consuelo. Sentí el calor de su aliento, la rugosidad de su barba, el sabor a vino en su lengua. Nos separamos sin palabras. El silencio se hizo más denso, y ambos supimos que habíamos cruzado un umbral sin retorno. Yo no podía mirar atrás. Me levanté, aún envuelta en el chal, y subí a mi habitación, donde mi marido dormía. Lo observé desde la puerta, la espalda relajada, el rostro apacible de quien ignora el incendio que se propaga a pocos metros de su cama. Me desvestí en la penumbra, tocando la piel donde sus manos me habían rozado minutos antes. El cuerpo me ardía, pero la mente estaba fría. Me acosté junto a mi esposo, dándole la espalda, y por primera vez sentí el peso del rechazo, no de él, sino mío. Cerré los ojos, escuchando su respiración regular, y una ola de culpa me atravesó. Sin embargo, debajo de la culpa, palpitaba un deseo oscuro y renovado. No era solo pasión, era la evidencia de que mi vida ya no me pertenecía por completo. Al día siguiente, la culpa me hizo intentar un acercamiento con mi marido. Me vestí con la lencería nueva, preparé su desayuno favorito, forcé la risa y la ternura. Pero cuando él me abrazó, todo fue rígido, automático. No longer finger. Deseo, and I se quiero ternura. Mi cuerpo se resistía a cualquier caricia ajena a esa fiebre reciente, y él, aunque confundido, no insistió. Esa tarde, me refugié en el cuarto de baño. Llené la bañera y sumergí el cuerpo en agua caliente, buscando calmar la tormenta interna. Lloré, pero no solo de tristeza, había alivio, una especie de agradecimiento amargo por haber sentido, aunque fuera una vez más, esa plenitud salvaje de estar viva. Comprendí que no podía regresar a la mujer sumisa y prudente de antes. Algo en mí había cambiado para siempre. Por la noche, mientras cenábamos en familia, el mundo siguió girando como si nada hubiera sucedido. Pero en los gestos y silencios, en la manera en que mi suegro y yo evitábamos mirarnos, estaba la huella indeleble de un secreto compartido. Supe que, a partir de entonces, viviría en la frontera inestable entre el deseo y el remordimiento, entre el deber y la tentación. Y aunque el miedo me acompañara, una parte de mí no quería dejar de sentir esa fuerza que me había arrastrado fuera del lugar seguro, hacia lo desconocido. En los días que siguieron, la vida familiar recuperó su ritmo aparente, desayunos compartidos, compras semanales, comidas en familia donde cada uno representaba su papel aprendido durante años. Sin embargo, para mí, nada era igual.
La culpa se convirtió en un latido constante, una melodía de fondo que no podía acallar ni siquiera en los momentos más banales. Sentía el peso de mis propios silencios, cada mirada a mi marido, cada sonrisa forzada, era un recordatorio de la distancia insalvable que había crecido entre nosotros. Intenté aferrarme a la normalidad. Preparaba los platos favoritos de todos, organizaba salidas al cine, y hasta me obligué a buscar la complicidad de mi esposo con pequeños gestos, como lo había hecho en el pasado. Un día, me vestí con la lencería que él me había regalado. Y lo esperé en el dormitorio, fingiendo seguridad, intentando invocar un deseo que ya no habitaba mi cuerpo. Cuando me abrazó, sentí una barrera invisible entre su piel y la mía. La pasión, si llegaba, era forzada, como si cada movimiento fuera una coreografía olvidada. Al principio, pensé que podría volver a aprender a quererlo de esa manera, pero pronto comprendí que algo en mi interior se había apagado. A veces lo observaba de perfil, concentrado en sus tareas diarias, y me sorprendía de la ternura que aún sentía, mezclada con una profunda tristeza. Él no había cambiado, seguía siendo el hombre leal, trabajador, atento, el padre de mis hijos. Pero ya no era suficiente. Mi corazón se sentía dividido y mi deseo, como un animal salvaje, solo respondía a una voz ajena. Mientras tanto, mi suegro se distanció de forma sutil. Dejaba la casa temprano, regresaba tarde, evitaba los espacios donde yo pudiera encontrarlo a solas. En la mesa hablaba poco, y cuando nuestras miradas se cruzaban, había una mezcla de nostalgia y resignación. Parecía aceptar que lo que habíamos compartido no podía continuar, pero tampoco estaba dispuesto a olvidarlo del todo. En ese silencio compartido, había más verdad que en cualquier palabra. Comencé a escribir en un cuaderno que guardaba celosamente en la mesilla de noche. Allí volcaba mis pensamientos, describía cada sensación, cada sueño, cada miedo. Las páginas se llenaban de confesiones, la angustia de desear lo prohibido, el dolor de saberme infiel no solo a mi marido, sino a una versión anterior de mí misma. La escritura se volvió mi refugio y mi castigo. No podía hablar con nadie. Los hijos, ajenos a la tormenta, iban y venían con sus propios problemas. Las amigas me parecían distantes, incapaces de entender esa fractura invisible que me atravesaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, mi hijo menor entró a la cocina, miró mi rostro y preguntó si estaba triste. Contesté con una sonrisa y un gesto, pero por dentro sentí el temblor de la mentira. Empecé a temer que, en cualquier momento, alguien pudiera notar el cambio. Era como si mi piel se hubiera vuelto translúcida y todos mis secretos amenazaran con salir a la superficie. La relación con mi suegro, lejos de desvanecerse, seguía latiendo en cada detalle cotidiano. Bastaba un cruce de palabras casual en el pasillo, una pregunta sobre la cena, un libro olvidado en el salón, para que el deseo volviera con una fuerza incontrollable. Había noches en que me despertaba de sueños confusos, donde no sabía si era culpa o placer lo que me recorría el cuerpo. En esas madrugadas, escuchaba los sonidos de la casa, buscando el eco de sus pasos, preguntándome si él también estaría desvelado, pensando en mí. Con el tiempo, la tensión se hizo casi insoportable. Mi marido empezó a notar mi distracción, mi tendencia a quedarme en silencio durante las comidas o a salir a caminar sola sin motivo. Me preguntaba si estaba bien, si me sentía enferma o estresada. Yo le respondía con evasivas, temiendo que una sola palabra fuera suficiente para que el mundo que habíamos construido juntos se viniera abajo. Una tarde de domingo, después de una comida familiar especialmente silenciosa, mi suegro se despidió temprano, alegando cansancio. Vi el gesto de sus manos, la forma en que evitó mi mirada, y supe que la distancia entre nosotros era tan real como necesaria. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, sentí por primera vez que la renuncia no me liberaba, sino que me ataba más fuerte a aquello que no podía tener. El deseo, lejos de disiparse, se transformó en obsesión. Buscaba su olor en las camisas recién lavadas, recordaba el tacto de sus manos al cerrar los ojos. Y, sin embargo, era incapaz de dar un paso más allá. Había en mí un miedo nuevo, el miedo a perderlo todo, incluso lo poco que me quedaba de mí misma. En los días siguientes, la casa se llenó de un silencio espeso. Cada quien parecía encerrado en su propio mundo, y yo me descubrí deseando que algo, una señal, una palabra, un accidente, rompiera el hechizo, aunque solo fuera para dejar de sentirme prisionera de mis propios anhelos. En ese clima de quietud forzada, comencé a preguntarme si alguna vez volvería a sentirme en casa, en paz con mis decisiones.
Descubrí que la frontera entre la pasión y el vacío era más delgada de lo que jamás imaginé, y que vivir en la cuerda floja de mis propios deseos se había convertido en la única forma de sentirme viva. El ambiente en casa se volvió opresivo, saturado de un silencio que nadie se atrevía a romper del todo. Era como si todos, de alguna manera inconsciente, hubieran percibido que algo se había desplazado en la estructura invisible de la familia. Los pequeños gestos, un portazo, una carcajada nerviosa, una mirada sostenida más de lo necesario, parecían acumularse como electricidad antes de una tormenta. Empecé a notar cómo cada miembro de la casa se volvía más irritable, menos paciente, como si todos intuyeran una amenaza inminente sin saber cómo nombrarla. La visita de una sobrina, alegre y perspicaz, terminó de alterar el frágil equilibrio. Llegó un viernes por la tarde, trayendo consigo la vitalidad de la juventud, el desparpajo de quien aún no ha aprendido a mentirse a sí misma. Desde el primer momento, percibí que ella notaba algo en el aire, una tensión que la hacía observarnos con curiosidad. Durante la cena, su mirada iba de uno a otro, deteniéndose en los gestos, captando la vibración subterránea entre mi suegro y yo. Me sentí observada, desnuda en mi propio salón. La velada se alargó más de lo habitual. Entre risas y copas de vino, la sobrina soltó una broma acerca de miradas peligrosas, que, aunque dicha en tono jocoso, me hizo estremecer. Mi marido se rió sin entender, pero noté un destello de duda en sus ojos, una chispa que amenazaba con convertirse en fuego. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, como si mi secreto estuviera a punto de revelarse bajo la luz tenue de la lámpara. A la mañana siguiente, la sobrina propuso una excursión improvisada al campo. Todos aceptaron, menos mi suegro, que alegó cansancio y prefirió quedarse en casa. Yo, movida por un impulso irracional, también rechacé la invitación, argumentando que tenía trabajo pendiente y migraña. Mi marido me miró con escepticismo, pero no insistió. Los chicos salieron entre risas y mochilas, y la casa quedó, de pronto, en un silencio abrumador. Al quedarnos solos, mi suegro y yo nos encontramos en la cocina. Evitamos mirarnos durante unos minutos, cada uno fingiendo interés en tareas inútiles. Él limpiando sus gafas, yo ordenando cajones ya ordenados. Pero el peso de lo no dicho era insoportable. Finalmente, me atreví a hablar, apenas un susurro. Esto no puede seguir así. Él no respondió enseguida. Se acercó a la ventana, contempló el jardín, y sin mirarme, murmuró, no podemos volver atrás. Pero tampoco podemos vivir en este limbo para siempre. La sinceridad de sus palabras me conmovió más de lo que esperaba. Me sentí aliviada de poder nombrar, aunque fuera en voz baja, el abismo que nos separaba y nos unía al mismo tiempo. Nos sentamos a la mesa, frente a frente, y durante unos minutos solo escuchamos el tic-tac del reloj. Había entre nosotros una ternura amarga, la complicidad de quienes comparten una culpa. Recordé entonces la época en que la pasión era simple, como una ráfaga de viento que se lleva todo a su paso, y como ahora el deseo estaba teñido de miedo, de vergüenza, de una extraña forma de dignidad. Miré sus manos, sus dedos nerviosos sobre la mesa, y sentí un deseo incontenible de volver a esos días de ligereza, de no tener que medir cada palabra. ¿No te arrepientes?, pregunté, sabiendo que la respuesta sería complicada. Él negó con la cabeza, con una seriedad tranquila. No me arrepiento de sentir, pero sí de hacerte daño. Y de no haber sabido detenerme a tiempo. En sus palabras encontré un consuelo inesperado, una validación de mi propio conflicto. Ambos sabíamos que el deseo no se puede desinventar, que lo que había nacido entre nosotros ya no podía ser devuelto al lugar seguro de donde salió. La tarde avanzó lentamente. El sonido del auto al regresar la familia nos hizo separarnos. Con brusquedad, como niños sorprendidos en una travesura. Me fui a mi cuarto, donde la soledad tenía el sabor amargo de lo inevitable. Desde la ventana, vi a la sobrina abrazar a mi marido, reírse con los niños, y sentí una punzada de celos, de rabia, de resignación. Sabía que, tarde o temprano, la verdad terminaría saliendo a la superficie, y que ninguno de nosotros podría seguir huyendo. Aquel día, por primera vez, comprendí que el verdadero peligro no era ser descubierta, sino seguir viviendo en esa cuerda floja, donde el deseo y el remordimiento eran los dos extremos de un mismo hilo. Y aunque el miedo al escándalo me atenazaba, una parte de mí ansiaba el final de esa espera interminable. Porque la única certeza era que, después de tanto tiempo fingiendo, solo una verdad desnuda podría devolverme la paz o condenarme para siempre. Las semanas que siguieron a aquella conversación en la cocina fueron un territorio incierto, poblado
de silencios densos y miradas evitadas. La familia volvió a la rutina, pero la tensión no se disipó, solo se hizo más sutil, como una corriente subterránea que amenaza con romper la superficie en cualquier momento. Me movía por la casa. Como si todo a mi alrededor fuera frágil, como si un gesto mal calculado pudiera desencadenar el desastre. A veces, al observar a mi marido mientras leía en el sillón o compartía una broma con los hijos, sentía una ternura melancólica, una especie de compasión por lo que él ignoraba. Quise, por un momento, volver a ser la esposa de antes, la madre tranquila, pero ya no era posible. La culpa y el deseo se habían convertido en mis únicos refugios. Un día, mi suegro me propuso hablar en privado. Aprovechamos una tarde en la que todos estaban fuera para encontrarnos en la terraza trasera, lejos de los oídos indiscretos. Nos sentamos juntos, en sillas separadas, como si la distancia física pudiera protegernos de lo inevitable. El cielo tenía un tono grisáceo y el aire olía a tierra mojada. Todo parecía detenido en un limbo entre la tormenta y la calma. Durante largos minutos no dijimos nada. Él fue el primero en romper el silencio. No podemos seguir así. Tienes que decidir. Sus palabras, lejos de sonar a reproche, eran una súplica tranquila. Sabía que me correspondía a mí, y solo a mí, poner fin a ese ciclo de huidas y reencuentros. Respondí con sinceridad, confesando que me sentía incapaz de elegir. Ni el amor sereno de mi marido ni la pasión prohibida de mi suegro me ofrecían una salida sin dolor. Él asintió, comprendiendo el dilema. Hablamos entonces de los límites. De la lealtad, del miedo a la soledad, de la identidad propia que se diluye cuando toda una vida gira en torno a los demás. Me di cuenta de que nunca había tenido una conversación tan honesta, ni siquiera conmigo misma. El diálogo se volvió cada vez más crudo, más urgente. Le pregunté si era capaz de dejarlo todo por mí, de empezar de cero. Él me miró con una tristeza digna, reconociendo que su amor por la familia era tan fuerte como su deseo de tenerme. La verdad era simple y devastadora. Ninguno de los dos estaba dispuesto a destruir por completo el mundo conocido, pero tampoco queríamos renunciar a lo que habíamos descubierto juntos. Esa tarde se extendió como una herida abierta. Volvimos a repasar lo que habíamos hecho, lo que nos habíamos permitido soñar. Me contó que, desde el primer día, le había atraído mi forma de mirar, mi manera de cuidar los detalles. Yo le confesé que mi deseo por él no había nacido de la rutina, sino de la sensación de ser vista, de sentirme viva después de años de invisibilidad. Compartimos recuerdos, palabras nunca antes dichas, pequeñas verdades que solo tienen sentido cuando ya no hay nada que perder. En algún momento, supe que debía volver a casa. Nos despedimos sin besos ni promesas, solo con una caricia en la mejilla, una ternura resignada. Caminé despacio por el pasillo, arrastrando los pies como si el suelo me reclamara. Al entrar, la normalidad de la casa me pareció grotesca. La televisión encendida, los platos en la mesa, el ruido de la calle, todo era igual, salvo yo. Esa noche, al acostarme junto a mi marido, sentí el frío del vacío. Su respiración pausada era la banda sonora de una vida que ya no podía reclamar como propia. Pensé en confesarlo todo, en romper el silencio, pero el miedo al daño era más fuerte que la necesidad de redención. Preferí callar, dejando que el secreto siguiera latiendo bajo la piel, como un corazón extraño. En los días siguientes, me refugié aún más en la escritura. Llené páginas con preguntas sin respuesta, intentos de entender en qué momento había dejado de pertenecerme a mí misma. La casa, con sus rutinas, sus voces y sus obligaciones, se convirtió en un escenario ajeno. Los gestos de mi marido, sus atenciones, sus bromas, ya no lograban atravesar la capa de distancia que había crecido entre nosotros. Mi suegro, por su parte, comenzó a hablar abiertamente de la posibilidad de marcharse. No lo hacía como amenaza, sino como una forma de liberarme de la presión. Yo sabía que, si se iba, perdería no solo a un amante, sino a alguien que me había devuelto una versión olvidada de mí. Y, sin embargo, no podía pedirle que se quedara. Sentía que la decisión ya no estaba en mis manos, que la vida me había arrastrado a un lugar donde cualquier movimiento causaría daño. La familia notó mi cambio de humor, aunque nadie se atrevía a preguntar demasiado. Los hijos se volvieron más autónomos, mi marido más taciturno, y la casa entera parecía contener la respiración. Un domingo, durante la comida, mi marido intentó tender un puente, habló de planes de futuro, de una posible mudanza, de viajes a lugares lejanos.
Lo escuché sin poder comprometerme, con una sonrisa de cortesía, incapaz de fingir entusiasmo. Esa noche, después de que todos se durmieran, salí al jardín y me senté bajo el cielo oscuro. Miré las estrellas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz amarga. Supe que, al margen de lo que eligiera, debía aprender a vivir con las consecuencias, que no habría consuelo ni vuelta atrás. Me abracé a mí misma, dejando que el viento frío me limpiara por dentro, y comprendí que la única salida posible era aceptar mi propia contradicción, seguir adelante, con todo el peso de la culpa y el deseo, con la certeza de que, aunque la vida nunca volvería a ser igual, al menos ya no podía mentirme. El tiempo, tras aquella conversación final en la terraza, empezó a correr de otra manera. Mi suegro cumplió con su palabra, y tras unos días de preparativos silenciosos, anunció en la mesa familiar que había decidido marcharse a vivir solo, para no ser una carga y buscar su propio espacio. Lo hizo con naturalidad, incluso con una serenidad que me resultó insoportable. Nadie discutió su decisión, mi marido aceptó la noticia con un abrazo discreto, los hijos con una mezcla de sorpresa y alivio, y yo me limité a sonreír en silencio. Como si la decisión me resultara ajena, los días previos a su partida estuvieron llenos de gestos pequeños, de despedidas cotidianas, él doblando sus camisas en el cuarto de invitados, los ruidos de la maleta rodando por el pasillo, las instrucciones sobre cómo regar las plantas o qué hacer con los papeles del banco. Yo flotaba por la casa con una ligereza forzada, como si la inminente ausencia hubiera descargado parte del peso, pero a la vez me llenara de un hueco imposible de llenar. No hubo escenas dramáticas ni confesiones a media voz, solo el murmullo de lo no dicho, la delicadeza de quienes ya han comprendido que todo lo importante sucedió en el espacio secreto del silencio. La primera noche tras su marcha, la casa me pareció demasiado grande, llena de ecos y de preguntas. Mi marido intentó llenar el vacío con detalles, cenas especiales, paseos al atardecer, conversaciones sobre proyectos que podríamos hacer juntos. Yo, agradecida y culpable, respondía a sus gestos con una calidez medida, esforzándome por reconstruir la intimidad perdida. A veces, mientras me abrazaba en la cama, recordaba la sensación de los labios de otro y sentía una nostalgia antigua, como si la pasión fuera una lengua que ya no supiera hablar. Poco a poco, mi esposo empezó a notar mi distancia. No era indiferencia ni desprecio, sino una especie de honestidad inevitable. No podía fingir el entusiasmo de antes ni la disponibilidad total. Mis gestos de cariño eran más suaves, pero también más sinceros. Me refugié en mis rutinas, buscando placer en pequeños detalles, el café por la mañana, la música mientras cocinaba, el olor de las sábanas recién lavadas. Pero en el fondo, cada acto cotidiano era un recordatorio de lo mucho que había cambiado, de la persona en la que me había convertido tras todo aquello. La relación con mis hijos también se transformó. Les dediqué más tiempo, escuché con atención sus preocupaciones, busqué maneras de reconectar con ellos fuera del rol de madre perfecta. Descubrí que mi propia vulnerabilidad me permitía ser más humana, menos exigente. Incluso mi círculo de amistades se modificó, fui recuperando viejas relaciones, abriéndome tímidamente a nuevas conversaciones, sin sentirme obligada a mantener una imagen intachable. A veces, me encontraba pensando en mi suegro, en lo que habría sido de nosotros si hubiéramos decidido huir, romperlo todo, empezar una vida juntos lejos de la familia. Pero ese escenario siempre me pareció irreal, una fantasía que solo existía en el territorio del deseo y el recuerdo. Sabía que su marcha era el desenlace lógico, ni él ni yo estábamos dispuestos a traicionar más de lo necesario, ni a permitir que el dolor creciera como una herida abierta en el centro de la casa. Con el tiempo, el dolor se volvió menos punzante. Aprendí a vivir con la contradicción, con la certeza de que uno puede amar y perder al mismo tiempo, y que la vida adulta está hecha de renuncias, de silencios, de días grises y de instantes luminosos que se esconden donde menos los esperas. Mi matrimonio no volvió a ser el de antes, pero tampoco se rompió. Aprendí a querer a mi marido por lo que era, no por lo que había soñado que sería. Dejé de esperar la pasión de la juventud y abracé una forma de amor más madura, menos perfecta, pero infinitamente más real. Nunca le confesé la verdad. Elegí el silencio, no por cobardía, sino por compasión. Comprendí que algunas verdades destruyen más de lo que liberan, y que, a veces, la única manera de honrar lo vivido es guardarlo en secreto. La imagen de mi suegro siguió acompañándome, no como una sombra dolorosa, sino como un recordatorio de todo lo que fui capaz de sentir.
En el fondo, sabía que nada de lo que ocurrió podría deshacerse jamás, que, aunque las huellas se borren del suelo, la memoria sigue brillando bajo la piel, la vida siguió. El tiempo suavizó los bordes, devolviéndome la capacidad de sonreír sin culpa, de mirar a los demás sin miedo a ser descubierta. Descubrí una nueva libertad, nacida no de la huida ni del escándalo, sino de la aceptación de mi propio deseo. Y de mis límites. Entendí que sobrevivir no es volver atrás, sino atreverse a seguir adelante, aún con el corazón partido. Y, al final, esa verdad, tan simple, tan brutal, fue la única salvación posible.